Se rieron de él, pobre mecánico, por llegar en bicicleta, pero ella no sabía quién era realmente. El sol de la Ciudad de México apenas despuntaba sobre los edificios de la colonia Condesa, tiñendo el asfalto con una luz tibia que prometía un día ajetreado. En el corazón de ese laberinto de calles arboladas y cafés que despertaban, el taller Romero era un santuario de calma y trabajo honesto. Gorka Romero llegó, como cada mañana, en su vieja bicicleta, cuyo chirrido familiar era parte de la banda sonora del barrio. El olor a metal, aceite y café de olla recién hecho impregnaba el aire del modesto galpón, donde sus dos aprendices, Rafael y Mateo, ya organizaban las herramientas con una disciplina casi reverencial. Eran jóvenes que veían en Gorka no solo a un jefe, sino a un maestro que les enseñaba un oficio con una dignidad que ya no se encuentra fácilmente en la gran ciudad. El silencio productivo fue destrozado sin previo aviso por la bocina prepotente de un Mercedes negro, tan brillante que parecía fuera de lugar en aquella calle de adoquines gastados. Del vehículo descendió Melania Pérez Candella, la heredera y directora general de Industrias Pérez, una mujer cuya presencia imponía una distancia inmediata, vestida con un traje impecable que contrastaba violentamente con las manos engrasadas de Gorka. Sus asesores, dos hombres de gestos calculados, la flanqueaban como sombras. Los ojos de Melania recorrieron el taller con un desdén apenas disimulado, deteniéndose en la bicicleta de Gorka recargada contra la pared y en sus ropas de trabajo. Con una sonrisa torcida, se dirigió a su equipo, pero en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Este es el genio que va a resolver un problema de millones de dólares», dijo, y su risa fue seca, cortante. «Dudo mucho que alguien así pueda entender la complejidad de nuestro prototipo». Rafael y Mateo bajaron la mirada, la humillación ajena sintiéndose como propia. Pero Gorka no se inmutó. Terminó de ajustar una tuerca con calma, limpió sus manos lentamente en un trapo y se acercó a ella. No había ira en su rostro, solo una firmeza serena que descolocó a Melania por un instante. La miró directamente a los ojos, una mirada limpia, sin rastro de intimidación. Sabía que tenía en sus manos algo más valioso que cualquier prototipo. Tenía la verdad, y esa verdad estaba guardada en su pequeña oficina, dentro de una vieja carpeta de cuero que contenía los planos originales, las notas y las cartas de su padre, Javier Romero. Documentos que probaban que el motor que había hecho la fortuna de la familia Pérez, ese mismo motor cuyo prototipo ahora fallaba, había nacido de la mente y el corazón de su padre 20 años atrás. Entonces, con la misma tranquilidad con la que ajustaba un motor, impuso su condición. No pidió dinero, no pidió reconocimiento, solo dignidad. «Señorita Pérez», comenzó, su voz grave y pausada, «si logro solucionar el fallo de su motor, no quiero su dinero. Quiero que usted regrese a este mismo taller, se pare frente a mis muchachos y les pida una disculpa por su falta de respeto». Melania arqueó una ceja, sorprendida y a la vez divertida por la audacia de aquel mecánico. Con la confianza ciega que le daba su apellido y su fortuna, aceptó el reto, convencida de que lo vería fracasar estrepitosamente. «Trato hecho, mecánico, pero prepárese para quedar en ridículo», sentenció antes de darse la vuelta y subir de nuevo a su auto de lujo. Lo que ella no sabía, lo que nadie en ese taller podía imaginar, era que esa apuesta no era sobre un motor, era sobre la justicia que Gorka le debía a la memoria de su padre, y estaba a punto de cobrarla. Esta es apenas la primera página de una historia sobre justicia, dignidad y segundas oportunidades. Estamos apenas comenzando este viaje para contar relatos que nos recuerden la fuerza del espíritu humano. Y cada persona que se une a nosotros es el motor que nos impulsa.
Si esta historia ya tocó una fibra en ti, por favor, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir encontrando y compartiendo relatos que merecen ser escuchados. Ayúdanos a crecer juntos. Al día siguiente, el sol apenas comenzaba a calentar el asfalto de la Ciudad de México cuando Gorka Romero, en lugar de pedalear su vieja bicicleta, subía a un taxi con dirección a Santa Fe. El cambio de transporte no era un lujo, sino una necesidad, un gesto silencioso que marcaba la transición de su mundo de grasa y metal a uno de cristal y acero. A través de la ventanilla, los edificios modestos de la Condesa daban paso a las torres corporativas que se alzaban como gigantes vigilantes, un paisaje que le era ajeno y hostil. El taller, con su olor a aceite quemado y el sonido familiar de las herramientas, se sentía a un universo de distancia. Gorka ajustó el cuello de su camisa, la más limpia que tenía, y sintió el peso de una promesa que iba más allá de un simple motor. Era el honor de su padre lo que viajaba con él en ese asiento trasero. Al llegar a las imponentes puertas de cristal de Industrias Pérez, un hombre de traje pulcro y sonrisa nerviosa lo esperaba. Era Ricardo Vega, un antiguo compañero de la universidad, ahora gerente técnico de la empresa. Ricardo lo saludó con una palmada en el hombro que buscaba ser de camaradería, pero que delataba la tensión que sentía. Lo guió por pasillos largos y silenciosos, donde el único sonido era el eco de sus pasos sobre el mármol pulido. El aire era frío, artificial y olía a limpio, a un químico que Gorka no podía identificar. Cada persona con la que se cruzaban lo miraba de reojo, evaluando su ropa sencilla y sus manos curtidas. Unas manos que contaban una historia de trabajo honesto, que en ese lugar parecía un idioma extranjero. Finalmente, llegaron a una puerta de acero que se abrió con un siseo neumático, revelando el laboratorio. Era un santuario de la tecnología moderna. Paredes blancas, luces LED que no dejaban sombra y monitores que mostraban gráficos y datos en constante movimiento. En el centro, sobre una plataforma metálica, descansaba el prototipo del motor Ecoflex, una pieza de ingeniería que parecía más una escultura que una máquina. Alrededor, un equipo de ingenieros con batas blancas impecables lo observaba con los brazos cruzados, y junto a ellos, Melania Pérez Candella, con la misma mirada de superioridad del día anterior, una mirada que decía sin palabras que todo aquello era una pérdida de su valioso tiempo. Ricardo hizo una breve presentación, su voz apenas un murmullo en la solemnidad del lugar. El ingeniero jefe, un hombre mayor con gafas de montura fina, comenzó a explicar el problema con una avalancha de jerga técnica sobre la termodinámica del sistema de refrigeración, la gestión del software y los fallos en los sensores de calor. Gorka no lo interrumpió. Escuchó con una paciencia infinita, sus ojos fijos, no en los monitores, sino en el motor mismo. Estudiaba sus líneas, las juntas, la forma en que los componentes se unían. Cuando el ingeniero terminó su monólogo, esperando una pregunta compleja, Gorka simplemente dijo en voz baja, dirigiéndose a nadie en particular: «Con su permiso, ¿puedo acercarme?». Se movió hacia el prototipo con una calma que desarmó a los presentes. No tocó las pantallas ni los teclados. En cambio, posó una mano sobre la carcasa metálica del motor, cerrando los ojos por un instante, como si estuviera escuchando un secreto que la máquina le susurraba. Los ingenieros intercambiaron miradas de incredulidad. Melania rodó los ojos, impaciente. Gorka ignoró el ambiente cargado de escepticismo. Sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de cuero gastado y extrajo un juego de herramientas sencillas, pulidas por el uso. Eran las herramientas de su padre, las mismas con las que le había enseñado los fundamentos de la mecánica cuando era apenas un niño. Comenzó a desmontar una pequeña sección del conjunto de admisión. Sus movimientos eran precisos,
económicos, sin una sola duda. Cada tornillo que quitaba lo colocaba en un orden meticuloso sobre un paño limpio. El equipo de ingenieros, que al principio lo miraba con desdén, ahora observaba en silencio, casi hipnotizado por la seguridad con la que se movía. No consultaba diagramas en ninguna pantalla. Parecía tener el mapa completo del motor grabado en su memoria, en sus manos. Melania, a pesar de sí misma, se encontró inclinándose hacia adelante, incapaz de apartar la vista de aquel mecánico de barrio que trataba su prototipo de millones de dólares con la familiaridad de quien arregla una bicicleta. Después de unos minutos, se detuvo. Señaló una pequeña válvula, una pieza que parecía insignificante dentro del complejo engranaje del motor. «Aquí está el problema», dijo con voz firme. El ingeniero jefe se acercó, frunciendo el ceño. «Esa válvula es estándar. Ha pasado todas las simulaciones. Su función es regular el flujo de gases a bajas revoluciones. No tiene nada que ver con el sobrecalentamiento a los 40 minutos». Gorka negó con la cabeza, sin apartar la vista de la pieza. «No es la válvula, es el ángulo. La han ajustado a 40 grados. Debería estar a 37. Esos 3 grados de más no se notan al principio, pero a medida que el motor calienta, crean una resistencia mínima, casi imperceptible, que genera una fricción adicional. El sistema de refrigeración no está diseñado para compensar ese calor extra y con el tiempo colapsa». Un silencio denso cayó sobre el laboratorio. La idea era tan simple que resultaba insultante para el equipo de expertos. ¿3 grados? ¿Después de meses de análisis y simulaciones por computadora? Era absurdo. Uno de los ingenieros más jóvenes no pudo contener una risa nerviosa, que apagó de inmediato al ver la mirada fulminante de Melania. Ella se cruzó de brazos, su escepticismo luchando contra una extraña curiosidad. «¿Y cómo está tan seguro de eso, señor Romero? ¿Lo vio en una bola de cristal?», preguntó con un filo de sarcasmo en la voz. Gorka levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez. «No, señorita Pérez, lo sé, porque este motor piensa como mi padre. Él lo diseñó para que respirara de una forma específica. Ustedes lo están ahogando». Sin esperar respuesta, con una llave de precisión ajustó la válvula. El movimiento fue mínimo, casi imperceptible. Luego, con la misma paciencia, volvió a ensamblar cada pieza en su lugar. Cuando terminó, se limpió las manos en el paño y se apartó del motor. «Pruébenlo ahora», dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. El ingeniero jefe, con un gesto de resignación, inició la secuencia de prueba. El motor cobró vida con un zumbido suave y constante. Todos los ojos se clavaron en el monitor principal, en la línea que indicaba la temperatura. Pasaron 10 minutos, luego 20, 30. El motor funcionaba a la perfección. La aguja de la temperatura se mantenía estable en la zona verde. Llegaron los 40 minutos, el punto crítico donde siempre fallaba. 41, 45, 1 hora. La temperatura no se movió. El motor seguía funcionando, más eficiente que nunca, con un consumo de combustible incluso menor al proyectado. El sonido rítmico del motor era el único que se oía en el laboratorio. Los ingenieros miraban la pantalla, luego a Gorka y de nuevo a la pantalla. Sus rostros una mezcla de asombro, humillación y un respeto recién descubierto. Habían sido derrotados no por una supercomputadora, sino por la sabiduría de unas manos callosas y un conocimiento que no venía de los libros de texto. Ricardo Vega tenía una sonrisa que no podía ocultar, una sonrisa de alivio y orgullo. Melania Pérez Candella permanecía inmóvil, pálida. Su mundo de certezas, construido sobre la base de la tecnología y el dinero, se había resquebrajado por completo.
El mecánico al que había humillado por llegar en bicicleta acababa de salvar su proyecto más importante con un simple giro de muñeca. Lentamente se acercó a Gorka, quien ya estaba guardando sus herramientas en la bolsa de cuero. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una expresión indescifrable. El respeto en la sala había cambiado de bando de forma irrevocable. El mecánico de barrio se había impuesto no con soberbia, sino con una competencia silenciosa y demoledora. «Usted tenía razón», dijo Melania, su voz apenas un susurro. «Cumpliré mi palabra. Mañana iré a su taller para disculparme con sus aprendices». Gorka asintió, sin mostrar sorpresa ni triunfo. Solo una calma profunda. «Los estaremos esperando, señorita Pérez», respondió, cerrando la bolsa de cuero con un chasquido suave. Un sonido que resonó en el silencio del laboratorio como el punto final de una lección que nadie allí olvidaría jamás. Al día siguiente, el rugido de un motor completamente distinto al del Mercedes negro silenció por un instante el taller Romero. Un Ferrari rojo, tan brillante que parecía una gota de sangre sobre el asfalto gris de la Condesa, se detuvo frente al portón abierto. De él descendió Melania, sola, sin asesores ni trajes que la escoltaran. Vestía de una forma sencilla, casi anónima, pero su postura aún revelaba a la mujer acostumbrada a dar órdenes. Rafael y Mateo detuvieron sus labores, limpiándose las manos en un trapo mientras la veían acercarse. Ella caminó hasta quedar frente a ellos, y por primera vez su mirada no contenía arrogancia, sino una extraña mezcla de deber y algo que parecía una genuina turbación. El silencio se hizo denso, cargado con la expectativa de lo que vendría después de la demostración de Gorka en el laboratorio de Santa Fe. «Jóvenes», comenzó Melania, y su voz, aunque firme, carecía del filo del día anterior. «Vine a cumplir mi palabra. Lo que dije sobre su maestro, sobre este lugar, estuvo mal. Subestimé su conocimiento y su dedicación, y por eso les ofrezco una disculpa sincera. Su trabajo y el de su maestro merecen todo el respeto». Rafael y Mateo intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de sorpresa y validación. No esperaban aquello. Aceptaron la disculpa con un leve asentimiento, un gesto de dignidad obrera que no necesitaba más palabras. Antes de que el momento se disolviera, Melania añadió algo más, extendiéndoles una invitación formal. «Mi empresa celebra los 20 años del motor Ecoflex con una gala la próxima semana. Quiero que los 3 sean mis invitados de honor. Sería un privilegio tenerlos allí». Una vez que los aprendices volvieron a sus puestos, con una nueva energía en sus movimientos, Melania se giró hacia Gorka, que había observado todo desde el umbral de su pequeña oficina. La cordialidad del momento se evaporó, dejando una tensión más profunda. «Maestro Romero, ¿podemos hablar en privado?», pidió ella, con un tono que no era una pregunta. Gorka asintió y la guió al pequeño cuarto del fondo, un espacio ordenado, pero impregnado del olor a aceite y metal. Apenas se cerró la puerta, ella lo encaró, sus ojos fijos en los de él. «Usted no es solamente un mecánico. Nadie que entienda ese motor como usted lo entiende podría serlo. Dígame quién es en realidad. ¿Por qué aceptó mi estúpida apuesta? ¿Qué es lo que busca?» Gorka no respondió de inmediato. Se acercó a un viejo archivador de metal, de esos que guardan décadas de facturas y memorias, y sacó una carpeta de cartón desvaída por el tiempo. La puso sobre el escritorio con un cuidado casi reverencial, sin abrirla. Su mirada se suavizó, cargada de una historia que pesaba más que cualquier herramienta. «Mi nombre es Gorka Romero, y mi padre era Javier Romero», dijo. Su voz tranquila, pero resonando con la fuerza de una verdad largamente contenida. Él fue quien diseñó los principios fundamentales de ese motor. Él y su padre, Ernesto Pérez, eran socios, amigos.
hasta que mi padre tuvo que ausentarse para cuidar a mi abuela enferma en Veracruz. En ese tiempo, su padre patentó todo a su nombre. Melania se quedó inmóvil, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. El nombre de Javier Romero no le era desconocido. Lo había visto en viejos registros contables de la empresa, pero siempre catalogado como un simple proveedor externo, una nota al pie de página en la historia de éxito de su padre. Gorka empujó suavemente la carpeta hacia ella. Aquí están las pruebas. Los planos originales dibujados a mano por mi padre, sus anotaciones, las fechas en cada cálculo que son meses anteriores al registro de la patente. También hay cartas entre ellos donde discuten los detalles del proyecto como coautores. Su padre no robó una idea, Melania robó el futuro de mi familia y el reconocimiento de su mejor amigo, y después se aseguró de que nadie más en la industria volviera a contratarlo. Con las manos temblorosas, Melania tomó la carpeta, la abrió y lo que vio la dejó sin aliento. Los trazos de ingeniería eran de una claridad y una elegancia que trascendían el papel amarillento. Vio las fechas, las firmas de ambos hombres en borradores iniciales, la evidencia irrefutable de una colaboración que la historia oficial de su familia había borrado por completo. No dijo nada más. Se levantó, con la carpeta apretada contra su pecho como si fuera un objeto frágil y peligroso a la vez, y salió del taller sin mirar atrás. El rugido del Ferrari al arrancar fue un sonido violento que desgarró la calma de la colonia Condesa, llevándose consigo la mentira sobre la que se había construido un imperio. De vuelta en la torre de cristal de Santa Fe, en el silencio de su oficina panorámica, Melania no llamó a sus abogados. Llamó a una sola persona, Carmen Vázquez, la asistente personal de su padre durante más de 40 años, una mujer menuda y de mirada sabia que ahora supervisaba el archivo histórico de la compañía. Le pidió que subiera y, cuando Carmen entró, Melania simplemente colocó la carpeta abierta sobre la mesa de caoba. La anciana miró los documentos y un largo suspiro escapó de sus labios, un aire guardado durante décadas. «Yo sabía que este día llegaría», murmuró, sus ojos llenándose de una tristeza antigua. Don Ernesto era un hombre brillante, pero su ambición a veces le ganaba a su conciencia. Javier era su amigo del alma, el verdadero genio creativo. Cuando Javier se fue a Veracruz, la oportunidad fue demasiado tentadora. Don Ernesto se convenció a sí mismo de que lo hacía por el bien del proyecto. Carmen le contó todo: la amistad universitaria, las noches en vela diseñando en una pequeña cochera, la promesa de cambiar el mundo juntos. Confirmó la enfermedad de la madre de Javier, la ausencia y cómo Ernesto, al volver su amigo, simplemente le dijo que el inversor principal lo había dejado fuera. Una mentira tras otra, hasta que Javier, sin recursos y con su reputación dañada por rumores que el propio Ernesto esparció sutilmente, tuvo que rendirse y volver a la mecánica de barrio, el oficio de su padre. La historia era peor de lo que Gorka le había contado. Era una traición personal, íntima y devastadora. La confirmación de Carmen fue como una llave que abrió la última puerta de la negación de Melania. Impulsada por una necesidad febril de encontrar la verdad completa, Melania pasó el resto de la tarde en los archivos personales de su padre, una bóveda climatizada que guardaba sus diarios, su correspondencia y sus pensamientos más privados. Entre cajas de documentos financieros y reconocimientos enmarcados, encontró una pequeña caja de madera que nunca antes había visto. Dentro había 2 cartas. La primera, con un matasellos de hacía casi 10 años, era de Javier Romero, escrita pocas semanas antes de morir. No era una carta de reclamo, sino de perdón. Le decía a Ernesto que lo perdonaba, que entendía el peso de la culpa y que esperaba que encontrara la paz. La segunda era un borrador, la letra de su padre. Ernesto,
temblorosa y llena de tachaduras. Era una respuesta que, al parecer, nunca se atrevió a enviar. En ella confesaba su culpa, el remordimiento que lo había carcomido durante años. Escribía sobre su vergüenza y su cobardía. Pero la última frase fue la que heló la sangre de Melania. Decía: «He dejado instrucciones claras en mi testamento, una cláusula para reparar este terrible error, para que tu familia reciba lo que por justicia le corresponde». Esa cláusula jamás había aparecido en el inventario oficial de la herencia. Alguien la había ocultado. Alguien había perpetuado la mentira incluso después de la muerte de su padre. En ese instante, Melania comprendió que su legado no era solo una fortuna, sino también una deuda. Tomó el teléfono y marcó el número del jefe de su departamento legal. Su voz era fría, precisa, la voz de una directora ejecutiva que estaba a punto de desmantelar su propia historia. «Necesito que venga a mi oficina ahora mismo. Vamos a revisar toda la herencia de mi padre, absolutamente toda, incluida la parte que nadie, durante 20 años, ha querido ver». Y así, la historia de Gorka Romero y Melania Pérez nos recuerda que el verdadero valor de una persona nunca se mide por las apariencias, sino por la integridad silenciosa de sus actos y la nobleza de su corazón. Cada vuelta de tuerca, cada pieza ajustada con esmero en la penumbra de un taller, puede contener la clave para reparar no solo un motor, sino también una historia familiar rota por el orgullo y la ambición. La justicia, a veces, no llega con el estruendo de un tribunal, sino con el gesto humilde de quien reconoce un error y decide enmendarlo, devolviendo el crédito a quien le pertenece y construyendo un futuro sobre la base sólida de la verdad, por más incómoda que ésta sea al principio. Gracias por habernos acompañado hasta el último segundo de este relato. Cada historia que compartimos aquí es un pequeño homenaje a la gente de trabajo, a los que con sus manos y su ingenio sostienen el mundo en silencio. Nos llena el alma saber desde qué rincón del planeta nos están escuchando, qué parte de esta historia les tocó el corazón. Les invitamos a que nos dejen un comentario contándonos de dónde son y qué sintieron, porque leerlos nos hace sentir que esta comunidad es una gran familia que se extiende por todas partes, unida por el aprecio a las buenas historias que nos inspiran a ser mejores. Si este relato les ha llegado, su apoyo es el motor que nos permite seguir adelante. Este canal es pequeño y está creciendo gracias a ustedes, a cada uno de ustedes. Un me gusta es un aplauso que nos llega directo al alma. Compartir este video ayuda a que este mensaje de humildad y justicia alcance a más personas, y su suscripción es la promesa de que seguiremos encontrándonos aquí para compartir más viajes como este. Y si de su corazón nace un simple gracias, en los comentarios es, para nosotros, un abrazo sincero que valoramos más de lo que imaginan. Que la vida siempre nos conceda la humildad para ver más allá de las apariencias y la fortaleza para defender lo que es justo. Aunque el mundo entero nos diga que es una batalla perdida, que cada amanecer nos encuentre con el espíritu sereno y las manos dispuestas a construir, a reparar y a servir, sabiendo que el trabajo honesto es una oración que siempre es escuchada. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora la dignidad y el esfuerzo. No olviden nunca que no están solos en su camino. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.